Para entender en profundidad este video, recomiendo que veas la primera parte. Cómo un juicio con pruebas tan endebles terminó en una condena de muerte. ¿Por qué Marcos Rodríguez arriesgaría tanto cuando una llamada anónima habría sido suficiente? Incluso si aparecieran nuevas pruebas mañana, cambiaría el veredicto que lo llevó al paredón. La información explosiva que podía haber cambiado el destino de Marquitos nunca salió a la luz. Las piezas del juicio no encajan. Solo el silencio en torno a ciertos nombres sí es un silencio ensordecedor. ¿Por qué se dejó pasar por alto información clave que habría sembrado la duda razonable? Marcos Rodríguez no fue condenado por lo que pudo descubrirse después, sino por lo que se presentó en el juicio. ErnestoMiami.com. Marcos Rodríguez salva el pellejo en aquella acusación de 1959, ya que la investigación del capitán Renier Díaz no había encontrado ninguna prueba que lo inculpara. Y aquí ocurre un extraño suceso, y digo extraño en el actuar de la época. Estamos hablando del año 1959, un año convulso en todo sentido. Es un año donde se mezcla el júbilo por el triunfo, el despelote, la algarabía, la confusión, el caos, las grandes multitudes gritando consignas y sobre todo el espíritu de venganza y muerte que aquella revolución jacobina aplicaba a sus enemigos y a quienes no simpatizaban. 1959 es también el año donde las luchas intestinas por el poder enfrentaban a las diferentes facciones que se oponían a Batista. Era el encuentro entre grupos políticos revolucionarios por el poder. Algunos de ellos, el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular. Marcos Rodríguez lleva la marca del delator, pero no todos en el Directorio Revolucionario y sus allegados comparten esa certeza. Algunos se plantearon incluso asesinarle. Cuando parte al exilio en su estancia en Costa Rica, en uno de los campos de campamentos de entrenamiento, más tarde mientras se entrenaba en México para un posible desembarco en Cuba, fue acusado nuevamente de traidor por un militante del Directorio Revolucionario y le detienen extrajudicialmente y le amarran a un inodoro durante unas horas para interrogarlo. Pero ni Marquitos confiesa su supuesta traición, ni sale nada claro de aquel pequeño juicio acusatorio. Algún cerebro afiebrado y calenturiento ideó asesinarme en un campo de entrenamiento en San José de Costa Rica. Pasé por el bochornoso y repugnante espectáculo de verme entre los hombres de Ventura detenidos en las prisiones militares de la Cabaña para que me identificaran como traidor. Luego de su detención y captura e investigación que termina con su liberación por falta de pruebas en 1959, miembros del directorio y del PSP se reúnen de manera extraoficial para tratar el tema espinoso de Marquitos. En aquella reunión estuvieron Carlos Rafael Rodríguez y Joaquín Ordoqui por la parte comunista, ambos pesos pesados del PSP que militaban desde la época de Machado y que además de compartir la ideología marxista compartieron esposa la tristemente célebre Edith García Buchaca. En el otro lado del ring estaban dos jóvenes comandantes, Guillermo Jiménez, Jimenito, y Alberto Mora por la parte del directorio. El motivo del encuentro era, por supuesto, confrontar pruebas y evidencias entre ambos grupos sobre la culpabilidad de Marcos Rodríguez. Sobre la mesa, los comandantes del directorio, Jimenito y Mora, pusieron dos argumentos. Por un lado, la supuesta prueba del dineral de Marquitos y la descripción física que habían ofrecido los policías de Ventura antes de ser ejecutados. Ante estas pruebas, Joaquín Ordoqui argumentó que no era cierto que Marcos manejara ningún dinero en México, que vivía en la más absoluta miseria, prácticamente sobrevivía de la caridad de otros revolucionarios y presentó testigos a los cuales se les podía consultar y contó cómo él y su esposa Edith García Buchaca le mataban el hambre a Marquitos porque no tenía ni dónde comer. En cuanto al segundo argumento, aquella descripción tan general del joven bajito, delgado, con el libro bajo el brazo, la defensa de los comunistas fue muy parecida a la que hicimos aquí. Podría ser Marcos, podría ser Pérez Coule,
sobre todo que ese caso se caía cuando el investigador Renier Díaz, que había sido asignado por Camilo Cienfuegos para investigar el caso, había puesto a Marcos ante Francisco Mirabal, uno de los hombres de Ventura, incluso bajo la creencia de cierta clemencia, y no había reconocido a Marquitos. Ambas pruebas seguían siendo débiles en contenido y en forma, porque realmente no aportaban más que una sospecha, pero no tenían ninguna contundencia sobre la culpabilidad de Marcos. Aquel encuentro, que fue un encuentro tirante y espinoso, terminó con una frase de Ordoqui: ustedes las tienen cogida con Marcos. Y como veremos, en el decursar de los años, no dejó convencido al grupo acusatorio del directorio, sino por el contrario, creó más sospechas sobre Marcos y quizás una supuesta participación del PSP en aquel intríngulis. Aún con aquella marca de posible delator, Marcos Rodríguez es enviado a una beca en Checoslovaquia en 1959. Aquella beca la había gestionado Alfredo Guevara, quien después se convertiría en el célebre gestor, guardián y censor del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, ICAI. Increíblemente, Marquitos sale para Checoslovaquia ese mismo año y desaparece por un tiempo. Durante el siguiente año, mientras Marcos está en Praga, ese tema ha quedado en el pasado porque, entre otras cosas, hay un movimiento social y político muy convulso en Cuba. Juicios sumarísimos, leyes de reforma agraria, nacionalizaciones de las industrias, la renuncia del presidente Urrutia, o más bien el autogolpe de Estado que consolida cada vez más a Fidel Castro en el poder, la renuncia y prisión del comandante Huber Matos, la muerte sospechosa del comandante Camilo Cienfuegos. En fin, es un año convulso y lleno de eventos casi a diario. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. En medio de toda aquella vorágine político-social, a 90 millas ocurre un evento que aporta un nuevo dato a esta historia. Y es que el teniente coronel Esteban Ventura Novo, quien había podido huir, publica sus memorias en Miami y en ella dedica un capítulo a los hechos de Humboldt 7. ¿Qué cuenta Ventura en su libro? Pues dice que el 20 de abril de 1957, cerca del mediodía, recibió una llamada telefónica de una voz conocida que le decía que quería reunirse con él para darle una información sensible. Y quedan para esa tarde a las 3, en un apartamento que tiene Ventura en la calle Carlos III. A la hora convenida aparece Raúl Díaz Argüelles, la persona que le había llamado horas antes, y para sorpresa de Ventura, acompañado por Faure Chomón. En ese momento, dos jóvenes muy activos en la lucha contra Batista desde las filas estudiantiles. Según cuenta en su libro Ventura, para su sorpresa, los jóvenes, ambos del directorio revolucionario, no estaban preocupados de que le vieran junto a él públicamente. Luego suben al apartamento y Raúl Díaz Argüelles y Faure Chomón delatan a sus compañeros escondidos en Humboldt 7 a cambio de 3,000 pesos, una pequeña fortuna en la época. Ventura y su gente están muy preocupados, con razón, de que realmente todo aquello fuera una celada para matarles, ya que los atentados a altos mandos de la policía y del ejército eran prácticas muy comunes dentro de los movimientos clandestinos en las ciudades. La motivación que le dieron los dos delatores era que aquellos 4 compañeros de lucha les estaban robando el show. Esteban Ventura, en sus memorias, además de mencionar como delatores a quienes serán en el futuro 2 altos militares cubanos luego de 1959, el comandante Faure Chomón Mediavilla y el comandante Raúl Díaz Argüelles, Ventura menciona como mensajero e involucrado en aquella trama de chivatonería, y cito, un sobrino del ex coronel Fermín Coule Gallego. O sea, Ventura dice que Pérez Coule
estuvo involucrado también. Esto es lo que cuenta Esteban Ventura en sus memorias. Ese día, a las 12:30, recibí una llamada telefónica. La voz me era familiar. Quiero hablar con usted, en una cafetería, donde tomemos un refresco. Creo que eso no te conviene, le dije. ¿Por qué?, respondió. Porque te podrían ver, argumenté. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo un apartamento en Carlos III número 902. Es el apartamento número 4, casi esquina a Espada. Suba y entra. No hay problema. No, es mejor que usted pase y yo lo vea desde la esquina. ¿A qué hora te conviene? A la que usted diga, comandante. ¿A las 3? Oca. Y colgó el teléfono. A esa hora yo estaba en la puerta de la casa indicada. Allí estaba Raulito Díaz Argüelles y Fauré Chomón. Mi sorpresa fue grande. Yo reconocí la voz de Raulito, pero no sabía que iría con el secretario general del Directorio Revolucionario. ¿Cómo han hecho esa locura? Si los ven a ustedes juntos conmigo. Está usted equivocado. Si quiere vamos a tomar café, respondieron. ¿Están seguros? Vamos. Mire, vamos a entrar aquí mismo, dijeron finalmente. Era el Café Petit Codias situado en la esquina de Carlos III y Espada. Allí el gallego Emilio, su propietario, nos sirvió café a los tres. Ya el brigadier Hernando Hernández, jefe de la policía, sabía que estos dos jóvenes revolucionarios querían 3.000 pesos por el servicio que nos iban a proporcionar. Subimos a la habitación. El jefe de la policía habló con ellos. Hernando Hernández temía una celada. Raúl Díaz Argüelles dijo en Humboldt número 7, están escondidos Juan Pedro Carbó Servia, José Machado Rodríguez, Joe Westbrook y Fructuoso Rodríguez. ¿Cómo sabemos nosotros que esto no es una celada? Porque allí está Tabo, Gustavo Machín, esperando un mensajero a la hora en que ustedes vayan a prestar ese servicio, dijeron. ¿Quién es el mensajero? No se lo podemos decir. Bástele con ello. Hoy podemos decir quién era el mensajero, un sobrino del excoronel Fermín Couley Gallego, quien después se asiló en una embajada, porque temió que los revolucionarios hubieran descubierto que él había sido protagonista de este hecho. El jefe de la policía, en la propia habitación de Carlos III nos llamó aparte y nos dijo, ¿cómo tú garantizas a esta gente, Ventura? Pues quedándome aquí con ellos hasta que se haga el servicio. Bueno, así está bien, respondió más sereno el jefe de la policía. Y volvimos a reunirnos con Díaz Argüelles y Fauré Chomón. Me dirigí a Raúl Díaz Argüelles y le pregunté, Raulito, ¿cómo es que siendo esa gente, brava, es decir de acción, ustedes van a entregarlos por 3.000 pesos? Nos están robando el show. Ya el jefe de la policía se marchaba. Fauré Chomón, al verlo en esa disposición le dijo, pero hay que buscar la forma que no queden vivos, porque entonces sabrán que fuimos nosotros. Habían firmado su sentencia de muerte. Yo soy el secretario del directorio, y sin embargo, esta gente me tienen eclipsada nuestra labor. Me roban la acción. Y eso no puede ser. Tengan cuidado, porque ellos van a tirar también. Si eso es verdad a las 7 les traigo el dinero, dijo el jefe de la policía. Allí esperamos a que se produjeran los hechos, con Raúl Díaz Argüelles y Fauré Chomón. Ellos, claro, no lo dirán, pero Hernando Hernández está preso y pueden preguntarle y Emilio el del Café Petit Codias, también está en Cuba. Y esperamos los tres, Raúl Díaz Argüelles, Fauré Chomón y yo, escuchando el radio, hasta que se dio la noticia. Y hoy dicen que fue Ventura quien dirigió el servicio. Tan pronto se supo que había un tiroteo en el lugar, dejé a los colaboradores y fui al teléfono. ¿Hubo lucha, brigadier? Pregunté al jefe de la policía. Sí. Todos están heridos. ¿Se fajaron como machos?, respondió. ¿Dónde los condujeron?, volví a preguntar. A la casa de socorros de San Lázaro, nos dijo. Vaya, coronel, vaya a la casa de socorros a ver si es cierto, nos dijo muy nervioso Fauré Chomón. Bien iré, pero quietecitos aquí hasta que venga el jefe con el dinero, ¿eh? Oca, Ventura, dijo Raulito Díaz Argüelles. Fui a la casa de socorros. Los 4 estaban muertos. Regresé. ¿Usted los vio, coronel? ¿Está seguro de que están muertos?, dijo más nervioso que antes Fauré Chomón al verme regresar. Sí, muchachos, los 4 están muertos. Y sentí repugnancia por estos jóvenes que así habían entregado a sus compañeros, aunque no me crean lo que les estoy diciendo. A las 7:05 de esa noche, llegó Hernando Hernández y en nuestra presencia les entregó, no 3.000 pesos que era lo pactado, sino 500 más. Tocaron a 1.750. Me quisieron regalar los 500. No acepté. Los testigos están todos vivos. Otra cosa que queremos, comandante, dijo Fauré Chomón, mientras se guardaba el dinero. ¿Qué cosa? Que ponga en todos los atestados los nombres de nosotros como participantes de hechos subversivos. Eso nos da cartel revolucionario. Y se marcharon acariciando los dineros de Judas.
Ya no necesita la viuda de Fructuoso Rodríguez ir a República Dominicana o a Miami para pedirme el nombre de los confidentes. Se llaman Raúl Díaz Argüelles, comandante de la Policía Nacional Revolucionaria, y Fauré Chomón, embajador de Cuba ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente. No voy a entrar en las posibles motivaciones que podrían tener Fauré Chomón y Raúl Díaz Argüelles, ya que este es un video basado en el juicio de Marcos Rodríguez. Pero sí es preciso que destaque que, por un lado, que Fauré Chomón, quien era jefe de acción, pasa a ser secretario general del Directorio Revolucionario luego de la muerte de Fructuoso Rodríguez tras los eventos de Humboldt 7. Y luego de este supuesto encuentro con Ventura se exilia en Estados Unidos. O sea, que la muerte de Fructuoso Rodríguez, que en ese momento y por pocos días, tras el asalto a Palacio y a Radio Reloj, es el secretario general del movimiento, benefició en su ascenso a Fauré Chomón. Además, que la realidad histórica cubana, como cualquier otra, está muy lejos de ese buenismo heroico que describen los libros y enseñan en las escuelas, donde todos eran revolucionarios muy aguerridos y sacrificados. Nada más lejos de la realidad. La lucha cubana, política y revolucionaria, es muy parecida a Game of Thrones, a Juego de Tronos, donde había una lucha desmedida y hasta cruel por el codiciado poder. No solo entre los movimientos revolucionarios que buscaban el derrocamiento del general Batista, sino entre los diferentes grupos armados. Le hace aquí Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario, el Partido Auténtico y el Partido Socialista Popular. Todos sospechaban de todos. A esto además hay que sumarle los intereses personales, los egos y bajezas típicos de cualquier grupo humano. El hecho es que a esta confesión de Ventura, la narración de su encuentro con los supuestos delatores, nunca se discutió, ni se investigó en el juicio de Marcos Rodríguez. ¿Por qué? Más allá de si lo que cuenta Ventura en su libro es cierto o no, el contexto al menos aporta dudas muy razonables sobre la inocencia de Marcos Rodríguez. Veamos. Cuando el libro es publicado, muchos de los datos que conocemos y conoceremos en el juicio no se sabían, ya que faltan 4 años para su celebración. Ventura no tiene por qué conocer la investigación que hizo el DIER, el Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde, encabezado por el capitán Renier Díaz. Nada de esto sale a la luz hasta el juicio en 1964. O sea, que muy bien Marcos podía ser inocente, ya que Ventura posiblemente, si lo que cuenta es cierto, ni siquiera conocería quién es Marquitos, que era un personaje insignificante en épocas que él era teniente coronel de la policía. ¿Qué tiene de relevante estas afirmaciones de Ventura para apoyar la inocencia creíble de Marquitos? Primero, por supuesto, no lo menciona. Marcos y su supuesta participación no aparece en las memorias de Ventura. Por otro lado, nunca durante el juicio pudo probarse ninguna relación entre Ventura y Marquitos, antes o después de la supuesta delación. Nunca pudo probarse que Marcos informara a la policía de ningún plan, persona o suceso durante toda su etapa revolucionaria. Supuestamente, Marcos solo dio un chivatazo, uno, y fue el de Humboldt 7. Ni antes ni después de aquel suceso hay la más mínima duda sobre ningún otro contacto de él con la policía. Nunca. A pesar de que, según se clarifica en el juicio, la policía cubana de antes de 1959 poseía y registraba bastante documentación sobre sus casos, delatores, sobre sus investigaciones, nunca aparece ningún documento o testigo sobre la posible delación de Marcos, ni su nombre envuelto en ningún trasiego policial cubano. Nunca se presentó ninguna prueba documental de que Marquitos trabajara o colaborara con la policía.
Esta es la hipótesis que presenta la Fiscalía en el juicio. Luego del traslado de los jóvenes que habían participado en el asalto a Palacio y a la emisora Radio Reloj, al apartamento de Humboldt 7, el 19 de abril, ocurre allí mismo una discusión entre uno de ellos, Carbó Serviá, y Marcos Rodríguez, y esto, según el fiscal y sus acusadores, hace que Marcos, muy dolido y humillado, decida delatarlos a la policía. Al día siguiente, en la mañana, hace una llamada a la quinta estación y habla con Esteban Ventura, jefe de esa estación, con quien concerta una cita para las 3 de la tarde en un apartamento en la calle Carlos III. Ese es el día que supuestamente los hombres de Ventura, que dice Marta Jiménez, la viuda de Fructuoso, vieron llegar de lejos a un muchacho joven, delgado, con espejuelos y un libro bajo el brazo. Es allí donde ocurre la delación y nunca queda claro si Ventura paga a Marcos en ese momento o luego en la noche. O Marcos nunca recibe un pago por sus supuestos servicios de delación. Ahora, Marcos, quien confesó ser el delator, y esto lo veremos más adelante, negó todo el tiempo que fuera pagado por Ventura. Aún así, con estas dudas sobre el pago, algunos testigos de los que solo conocemos de oídas dicen que Marquitos manejaba mucho dinero luego de los sucesos de Humboldt 7. Testimonios de los que solo sabemos por terceros. Esta hipótesis acusatoria por parte de la Fiscalía tiene varias preguntas que bien podíamos cuestionar. ¿Por qué Marcos, si quisiera traicionar a sus compañeros de lucha, no llamó anónimamente a la estación de policía? ¿Por qué, según cuentan en el juicio, Ventura decide reunirse con una persona que le llama, que no conoce, que nunca le da el nombre y ni siquiera le dice cuál es la naturaleza tan importante de su delación? Según se destaca en el juicio, Marcos Rodríguez llama a la quinta estación desde un teléfono público y pide hablar con Ventura. Le preguntan, ¿de parte de quién? Y Marcos responde, no le puedo decir. Y luego de una corta espera, sale al teléfono el jefe de la quinta estación, Esteban Ventura. Estas son las palabras que, según declara en el juicio, le dice a Ventura. No le puedo decir quién soy, pero tengo que darle una noticia importante. ¿Me puede usted ver? ¿Puede recibirme? Ventura hace un corto silencio y le pregunta a Marcos, ¿no me puede decir quién eres? No le puedo decir quién soy. A lo que Ventura le responde, bueno, ve a verme a las 3 de la tarde en tal dirección, y le da la dirección del apartamento de Carlos III. Aquí de nuevo, si aquel fuera un juicio abierto y garantista, cabría preguntarse varias preguntas desde la defensa. ¿Por qué uno de los jefes policiales más importantes de La Habana respondería una llamada anónima? ¿Por qué en una época tan peligrosa para su vida, donde ocurrieron atentados a los altos mandos de la policía y el ejército, se reuniría con alguien que no le ha dicho ni su nombre, ni el motivo por el cual quería reunirse? La llamada y el contenido de la misma, según se narra en el juicio, no tiene mucho sentido. Primero, el oficial de guardia que recibe la llamada en la mañana, sin saber el motivo ni quién llama, pasa la llamada al jefe de la estación. Eso es como llamar ahora al FBI y pretender que le van a pasar al director del Buró Federal de Investigaciones. Pero además, cuando finalmente logra hablar con Ventura, Marcos no le dice, Ventura, no puedo decirle ni mi nombre, pero soy un joven vinculado con los asaltantes de Palacio y de Radio Reloj y puedo decirle dónde se esconden. Esa frase tan sencilla habría desatado todas las alarmas. No, le dice que no puede decirle su nombre y que tiene una noticia importante que darle. Nada, sin ofrecer la naturaleza de la información o del informante. Sin saber nada, Ventura no insiste, no dice ¿de qué se trata? ¿Qué quieres informarnos? Deme algún norte de cuál es esa noticia tan importante. No, por una razón extraña, el jefe de la quinta estación decide reunirse con un desconocido para que le dé una información de un tema incierto.
¿No sería natural insistir antes de tomar cualquier decisión, cualquier determinación? ¿Por qué Ventura no le pregunta por qué no puedes decírmelo por teléfono? ¿De qué se trata esta información? No. Ventura, que además es un tipo de calle, que se la sabe todas, que se ha salvado incluso de varios atentados, que era uno de los hombres más odiados por los grupos revolucionarios, que es capaz de olerse lo que venía y logra escapar de Cuba y no caer en manos de sus enemigos. Ese mismo tipo, sin saber nada, va y se reúne con un desconocido en lo que bien podría haber sido un atentado contra su vida. Y va ahí, sin conocimiento de causa, va porque alguien que él no conoce tiene que darle una información importante. De verdad que es difícil creerse esta historia. Como diría mi madre, esto no se lo cree ni el que asó la manteca. ErnestoMiami.com. Porque pensar es un ejercicio difícil. Pero digamos que sí, que por los azares de las conductas humanas ocurrió de esa manera. Aún así, en un juicio, estas interrogantes tendrían validez. No crearía dudas sobre la culpabilidad de Marcos. Recuerden que mi interés en estos videos no es probar ni la inocencia ni la culpabilidad de Marquitos. Eso es trabajo de otros. Mi interés es invitarte a reflexionar si en el juicio celebrado a Marcos Rodríguez, la causa 72 de 1964, se presentaron las pruebas y evidencias suficientes para justificar, por un lado, su culpabilidad e incluso condenarlo a muerte. Te recuerdo que Marcos Rodríguez no fue condenado por lo que se pudo averiguar o no después de su juicio y condena. Marcos Rodríguez fue condenado y fusilado por la supuesta evidencia que se presentó en su juicio. Para ponerlo todavía más claro, este video seguiría teniendo vigencia aunque mañana apareciera una película de 8 milímetros donde veamos a Marcos Rodríguez junto a Esteban Ventura cometiendo la delación. Porque esas pruebas no fueron presentadas. En tal caso, sus acusadores y verdugos respirarán más tranquilos porque al menos tendrán la certeza de que no mataron a un inocente. Pero para mi interés y lo que intento investigar en este video, da igual. Porque Marcos Rodríguez no fue condenado por una evidencia futura. No fue condenado por los siguientes 60 años. Fue condenado por un juicio que duró 4 días y que con pruebas débiles, inexistentes, fue llevado al paredón. ¿Se entiende ahí? Hasta ahí se entiende mi punto. Incluso, no tengo ninguna particular simpatía ni por Marcos Rodríguez ni por sus enjuiciadores o ejecutores. Marco era un comunista convencido, o al menos así se refleja en sus escritos que he podido leer. Creo que él habría hecho lo mismo que le hicieron si la historia lo hubiera puesto en el lado acusatorio. No tengo, por supuesto, ninguna simpatía ni por Castro, ni por el 26 de julio, ni por el Partido Socialista Popular, y tampoco por el Directorio Revolucionario. Como amante de la historia, puedo dilucidar las acciones y presupuestos teóricos de cada grupo. Puedo separar las propuestas y el contenido de su lucha revolucionaria, pero como cubano, nacido después de 1959, mi falta de libertad, haber nacido en esa Cuba y sufrir los antojos de quienes me tiranizaban, no podía ni puedo distinguir si ese liberticidio lo cometía Castro, si lo cometía Chomón o Carlos Rafael Rodríguez. Al final, los tres grupos, por su propia conveniencia personal, lograron el poder, y ese poder que se ejerce sobre el pueblo cubano, a mí en lo personal me da lo mismo cuál es su origen. Dicho esto, veamos ahora esa misma historia, la del supuesto encuentro con Ventura, desde el punto de vista de Marcos. Desde el punto de vista de Marquitos, ¿por qué arriesgar tanto? Digamos que él estaba tan dolido y humillado por los sucesos de la gran discusión de la noche del 19 y sufría una crisis vengativa a niveles de casi de una novela del siglo XIX y pedía sangre para lavar
la afrenta que habían cometido contra él, aquellos con los cuales él colaboraba y apoyaba. Si Marquitos, que tuvo tiempo para que se le refrescara la cabeza entre la madrugada y la mañana para dar el chivatazo, hubiera optado por la delación, ¿no sería más seguro y conveniente para él hacer una llamada anónima y dar todos los datos desde el teléfono público? Por ejemplo, mire, le habla una persona que colabora con el directorio estudiantil. Puedo decirle dónde se esconden estas personas que son además las más buscadas por la policía luego del asalto al Palacio Presidencial y Radio Reloj. Mire, tome lápiz y papel y apunte. Las personas que buscan están en el apartamento 201 del edificio de Humboldt 7. ¿Para qué Marcos se iba a exponer a dar la cara? ¿Por dinero? Pero en la supuesta llamada que él le hace a Ventura jamás se habla de un intercambio de información por dinero. Nunca en esa conversación le dice: señor Ventura, ¿cuánto pagarían ustedes por saber tal o más cual información? Marcos, como cualquier otro luchador clandestino, sabía que si se conocía que él era el delator, lo matarían sus compañeros. Y sabía también que si daba la cara y cometía una delación, se convertiría para siempre en delator de la policía. Sería una encerrona, una ratonera. Si Marquitos, movido por lo que fuera que le achacaban, lo más conveniente para él, lo más sencillo, lo más sensato, rápido, más fácil, sería una delación telefónica anónima y dando los datos suficientes para ser creíble y creída por parte de la policía. Pero veamos entonces la acusación de Esteban Ventura en su libro, a ver si tiene al menos un poco de más lógica. Ventura recibe una llamada, según dice, después del mediodía, y la voz le resulta conocida. Es la voz de Raúl Díaz Argüelles. ¿Por qué y de dónde conoce Ventura a Raúl Díaz Argüelles? El jefe de la policía tiene una relación con uno de los jefes operativos del directorio estudiantil revolucionario. Y es que la relación entre ambos viene de atrás, en la época en que Esteban Ventura era teniente de la policía y jefe del grupo de robos en el Buró de Investigaciones y amigo de la madre de Raúl Díaz Argüelles, la señora Marina Quesada, madre de los hermanos Díaz Argüelles. La señora Marina, una artista venida a menos, tenía a su haber escándalos de dudosa moralidad e incluso, según he leído, acusaciones de haber manejado mujeres para las orgías del gobernante venezolano Pérez Jiménez en la época de los 50. Durante el batistato, Marina Quesada fue muy cercana a Ventura, quien en más de una ocasión, sin quemarse por supuesto, le sacó a los Díaz Argüelles las castañas del fuego por la amistad que tenía con su madre. Tiene mucho más sentido que Ventura responda la llamada telefónica de alguien conocido, como es el caso de Raúl Díaz Argüelles, que como vemos trata incluso en el libro, según su propio relato, como Raulito, que tomar una llamada de un completo desconocido como Marquitos e ir a reunirse con él. Tiene mucho más sentido que Ventura se reúna y crea que Raulito puede ofrecerle una información fidedigna y provechosa, porque sabe quién es, conoce su integración revolucionaria y su afiliación al directorio estudiantil. Si tomamos con mucha sospecha el libro de Esteban Ventura, digamos que solo el 5% de lo que escribió fuera verdad, veríamos que la colaboración y la chivatonería de los revolucionarios cubanos no era para nada un evento extraordinario. Ventura en su libro ofrece nombres de muchísimos antibatistianos que delataron a sus compañeros de lucha. Pero nada de esto sale en el juicio. No se habla jamás de la acusación que hace Esteban Ventura en sus memorias. No existe. El abogado de la defensa no saca a relucir esta información que sin duda alguna, habría traído sobre la mesa una teoría alternativa a la supuesta culpabilidad de Marcos Rodríguez. Nunca se menciona el libro. ¿Por qué? El libro fue conocido en Cuba. De hecho, fue hasta esperado. La misma Marta Jiménez, la viuda de Fructuoso, que investigaba por su cuenta la muerte de su esposo, envió en varias ocasiones
mensajes a Ventura para que hablara y dijera quién había sido el delator. Es por eso que al final de ese capítulo, Ventura dice: Marta no tiene que ir a Dominicana o a Miami para enterarse de quién fue el delator. Y los nombra, lo dice abiertamente. Fueron Faure Chomón y Raúl Díaz Argüelles. ¿Hay que creerle a Ventura su historia? No, para nada. ¿Podría estar Ventura mintiendo? Sí. Pero a esas preguntas habría que añadir también la siguiente. ¿Podría Ventura estar diciendo la verdad? Esa la desechan los que dan por delator a Marcos, sin prácticamente ningún cuestionamiento al relato oficial. Por un lado, a muchos que he leído, que pertenecen a ese grupo que no puede quitarse el arique revolucionario y simpatizan mucho de estos autores con las diferentes causas revolucionarias. Y por otro lado, creo que al entrevistar y acercarse a muchas de sus fuentes, casi todas de estas fuentes las que daban por culpable a Marcos desde el primer día, entiéndase aquí, Marta la viuda, el comandante García Oliveras, el comandante Jimenito, el comandante Chomón, etc. Creo que en ocasiones muchos de estos investigadores sufrieron sesgo de proximidad o sesgo de familiaridad y se dejaron arrastrar por las simpatías hacia sus fuentes orales y la historia y el pedigrí revolucionario de estos personajes. ¿Por qué dan por falso el relato de Ventura? ¿Ofrecen alguna prueba? No, ninguna. La mayoría lo da por falso por la moral cuestionable del autor. Sencillamente no le creen porque, como ellos mismos dicen, Ventura era un esbirro y un asesino y lo que pretende es dividir. Pero ese es otro sesgo. Ese es el sesgo ad hominem. Ventura podría ser lo que ellos quieran, pero podría estar diciendo la verdad. Y si la piensan descartar, habría que investigar su relato y una vez probada su falsedad, pues desecharlo. Pero esto no fue lo que ocurrió. Y tampoco ocurrió en el juicio, donde perfectamente el abogado dejó pasar Villas y Castillas, sin decir ni esta boca es mía. O al menos crear una duda razonable sobre todas las posibles implicaciones ante la información conocida. Las acusaciones de Ventura a otros posibles culpables debió ser parte fundamental del juicio para echar abajo la hipótesis tan valiente de la culpabilidad de Marcos. Sin embargo, esta estrategia nunca apareció. Tenemos que entender que en 1964, cuando se le está haciendo el juicio a Marcos Rodríguez, todos estos testigos ostentan altos grados militares y altos mandos dentro del proceso cubano. No son testigos cualquiera. Por el juicio de Marcos pasan ministros, embajadores, comandantes, primer ministro y hasta el presidente de la República. ¿Qué posibilidades tenía el acusado ante estos testigos que eran testigos, jueces, investigadores y parte del propio poder tiránico del país? Volvemos atrás. Estoy tratando de contar una historia complejísima y tratar de ligarla con su reflejo en el juicio de Marcos. Hace un rato hablé de que en 1959 Marcos, después de salir marcado como delator, pero inocente de la investigación, parte a una beca a la República Socialista de Checoslovaquia, gestionada por el PSP y las influencias de Alfredo Guevara. Luego, en 1960 se publica en Miami Las Memorias de Esteban Ventura con esta información explosiva que por supuesto nunca se usa en la defensa de Marcos por razones inexplicables. Pero es que en 1960 ocurre otro hito interesante en esta historia y es que el comandante Faure Chomón, el mismo Faure Chomón que es acusado por Esteban Ventura, es nombrado el primer embajador del nuevo régimen cubano a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es curiosa la elección del comandante Faure Chomón, que viene de las filas del directorio revolucionario y que no escogieran a cualquiera de los viejos comunistas cubanos, los cuales eran más afines a los ideales soviéticos y además viejos conocidos
de las diferentes agencias soviéticas. La cosa es que en junio de 1960, el tipo de Fidel Castro en Moscú no es ni Carlos Rafael Rodríguez, ni Joaquín Ordoqui, o Escalante, o cualquiera de los viejos comunistas cubanos. El nuevo hombre en Moscú era el comandante Faure Chomón, el mismo intrigante al que muchos llaman envidioso, que 5 meses antes había asaltado y robado armas en el campamento de San Antonio de los Baños en los primeros días de enero de 1959 y que provocara tanto enfurecimiento en Fidel Castro. Recuerden, nunca olviden Juego de Tronos y entenderemos muy bien las raíces y motivaciones de los revolucionarios cubanos. Entonces, estando allí Chomón de embajador en la Unión Soviética y luego de salir el libro de Ventura que lo acusa como el delator de sus compañeros en Humboldt 7, pasa algo muy curioso. Marcos llega a Checoslovaquia a mediados de 1959 y es becado en la ciudad de Mariinsky-Lesnie, a unos 100 millas de Praga, donde comienza el estudio del checo de una manera intensiva. Y poco tiempo después, Marcos inicia una relación amorosa con Josefina Ruiz Yarini, hija del embajador de Cuba en ese país, el fundador del Partido Comunista, Ángel Ramón Ruiz Cortés. Marquito debió ser un tipo con muy buena inteligencia para los estudios, porque a pesar de que nunca cursó estudios universitarios, cuando uno lee sus escritos, advierte que escribía muy bien y además en pocos meses ya estaba haciendo traducciones para otros cubanos en la Embajada de Praga. Al punto que sin estar acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador le había elevado a una especie de agregado cultural de la embajada. Casualmente, las agencias de inteligencia checoslovaca, muy ligadas a la KGB soviética, donde está Faure Chomón, donde es embajador, detectaron que Marcos Rodríguez, quien llevaba más de un año en Praga, tiene relaciones extrañas con embajadas capitalistas. Lo curioso es que Marco desaparece. Nadie sabe dónde está. En su habitación, en un edificio de becarios, están todas sus pertenencias, incluso el pasaporte, pero Marquito está desaparecido. El personal de la embajada cubana transmite un telegrama a Cuba para dejarle saber que de esta desaparición tan extraña. La respuesta desde La Habana del comandante Piñeiro, conocido por Barba Roja, fue un sencillo: no se preocupen, que el sujeto, o sea Marquitos, había sido detenido por la seguridad y estaba camino a La Habana. Ahí está la impunidad de esta gente que son capaces de secuestrar a cualquiera. El entonces capitán José Abrante, quien luego fuera víctima de sus propios compinches en la causa número 2 de 1989, fue el encargado de todo esto bajo las órdenes de Raúl Castro. Marcos es secuestrado, llevado a Cuba y puesto preso en el Departamento de la Seguridad del Estado en los primeros días de marzo de 1961. Según lo presentado hoy, ¿qué piensas? ¿Crees que había una duda razonable sobre la culpabilidad de Marcos? Déjame saber en los comentarios. Y aquí, mis amigos, sigue enredándose la pita de este caso y de este juicio. Pero eso te lo cuento en un video futuro, porque en términos beisboleros, la bola pica y se extiende. Si contenidos como este te parecen interesantes, te pido que te suscribas al canal y así puedes estar al tanto de todas las actualizaciones. Y si no es mucho pedir, comparte el video y déjame un like. Gracias. Y recuerda, vive y deja vivir.